Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. La demanda por una nueva ley de medios agrupó desde 1983 a universidades, sindicatos y organizaciones sociales, detrás de una causa popular pendiente, una efectiva democratización de la comunicación. Sus reclamos y propuestas tomaron cuerpo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Ejecutivo impulsó luego de un inédito proceso de consulta pública, y el Congreso aprobó por una amplia mayoría en octubre de 2009. ¿Qué principios refunda esta nueva ley de la democracia? ¿Y cuáles son las causas profundas de aquellos que se negaron a discutirla y hoy impiden su entrada en vigencia? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual busca garantizar la libertad de expresión, el derecho a la comunicación de todos los habitantes del país. Es una función primordial del Estado. Como el Estado tiene que garantizar la salud, la educación y tantos otros derechos, también el derecho a la comunicación. Para hacer radio o televisión necesitamos usar un recurso natural, que son las frecuencias del espectro. Esas frecuencias son patrimonio común de la humanidad, son como el aire que respiramos, son de todos, pero los estados tienen que administrarlas. El objetivo principal de la ley de medios, uno la puede resumir en la democratización del acceso a la información. Después uno tiene diferentes aspectos sobre la ley de medios, que es dejar atrás una ley de la dictadura y por consiguiente también es un objetivo. Normalizar una situación que era irregular. A la vez también es de adaptarse a las actuales condiciones del mercado de las telecomunicaciones. Hoy la información en nuestro país se produce, se genera básicamente desde el centro geográfico de Buenos Aires. Desde allí se irradia al resto del país y está en 4 grupos como cabeza, que son los que manejan los contenidos, la información, lo que se dice y lo que se calla. Me parece que esta ley empieza a modificar esa realidad. Gabriel. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Bien? Bien. ¿Y cómo llegamos a la concentración, ¿no? Que un 80% está concentrado en 3 grandes grupos? Porque la ley de la dictadura era censora y restrictiva. La presión de esos grupos hicieron también que esa ley se convierta en monopólica o que dé posibilidades de convertirse en monopolios a partir de los decretos de necesidad de urgencia de la década del 90. Entonces una misma empresa podía tener todo. Y eso atenta contra la libertad de expresión. No es que lo decimos nosotros, lo dice la Declaración de Principio de Libertad de Expresión del Pacto de San José de Costa Rica. Monopolio y oligopolio atentan contra la libertad de expresión. Esta ley de medios está reconocida en los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos. Está siendo elogiada por el Parlamento Europeo. Está siendo tomada como ejemplo por México, por Brasil, por Ecuador, por Bolivia. Es una ley que tiene el elogio de las 36 universidades públicas y de los casi 40 gremios de la comunicación. No hay una voz que esté en contra de eso. ¿Quiénes están en contra? Los que tienen posiciones dominantes en el mercado.
Y otra consecuencia de la ley fue el debate que hubo alrededor. Un debate donde se habla mucho más de monopolios, se habla mucho más de intereses, y donde sectores que históricamente estuvieron en un pedestal, como propagadores sacrosantos de la verdad, digamos, sagrados de la verdad, hoy han bajado del pedestal y tienen que venir a discutir con todos nosotros, y son tribunas políticas y son actores políticos. Cada vez más gente sabe que no dicen la verdad, dicen lo que sus intereses les indican que tienen que decir. Y no está mal, pero que se sepa claramente que son tribunas políticas y no están en el pedestal de la verdad. ¿Cuáles son los acontecimientos que dieron forma a la Ley 26.522? En 1875 se sanciona la Ley 751/2, el exponente legislativo más antiguo de nuestra historia con relación a las comunicaciones. Esta ley dictamina que todo nuevo telégrafo nacional necesita autorización del Poder Ejecutivo o del Congreso. 1953. En el marco del segundo mandato de Juan Domingo Perón, el Congreso promulga la primera ley de radiodifusión sancionada durante un gobierno constitucional. 1972. Durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, se sanciona el Decreto Ley 19.798, con el que el Poder Ejecutivo Nacional se erige con la competencia para establecer, explotar, autorizar y fiscalizar toda actividad de telecomunicaciones, también para administrar las bandas de frecuencias. Se crea el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, un organismo autárquico dependiente del Ejecutivo. 1980. Se dicta el Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, firmado por Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Arguindegui. Este decreto ley sigue los preceptos de la doctrina de seguridad nacional para garantizar la adhesión de los contenidos al mandato dictatorial y mantiene un sistema comercial de medios cuyo único nuevo actor no comercial es la Iglesia. 1987. El Ejecutivo conforma el Consejo de Consolidación de la Democracia, conocido como COCODE. Una de sus funciones es elaborar un proyecto de ley de radiodifusión para derogar el decreto ley de la dictadura, pero no llega a concretarse. 1989. El presidente Carlos Menem da comienzo a las privatizaciones con la Ley de Reforma del Estado. Se modifica el artículo 45 del Decreto Ley 22.285. Se privatizan Canal 11 y Canal 13 y se habilita a los dueños de diarios para que sean licenciatarios de medios audiovisuales, algo estrictamente prohibido, por ejemplo, en la legislación de Estados Unidos. 1999. Menem vuelve a cambiar el decreto ley con un decreto que modifica el tope de 4 licencias de radio o televisión por persona física o sociedad comercial. Ahora, cada una puede tener 24 licencias. 2004. Más de 300 organizaciones se reúnen y conforman lo que luego se denomina la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que elabora un listado con 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. 2009. Días después de la presentación del anteproyecto de una nueva ley de radiodifusión por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se inicia en el Chaco el primero de los 24 foros participativos de consulta pública. El 10 de octubre de ese año se sanciona la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley salda una deuda histórica, era que durante largas décadas en la Argentina solamente se admitía la radiodifusión como un negocio. Ello importaba varias cosas. Una, que el Estado fuera solamente subsidiario, vale decir, solo pudieran instalarse o llegar, ni siquiera instalarse, contenidos de los medios públicos allí donde no había privados. La segunda cuestión que salda es que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho declamativo, que implica el derecho a contar con las herramientas para que esto se concrete. Esto es una premisa fundamental en materia de derechos humanos y libertad de expresión. En ese contexto, la ley le devuelve a la sociedad civil el derecho a tener medios de la sociedad civil. Desde el 2004 se conforma la Coalición por una Radiodifusión Democrática en Argentina, la cual está integrada por más de 300 organizaciones sociales, donde convergen los gremios más importantes de Argentina, las bibliotecas barriales, la radio.
con fines de lucro, sin fines de lucro, las universidades. Se conforma la coalición y a partir de ahí se comienzan a elaborar los 21 puntos que coincidentemente son presentados cuando se cumplen 21 años de democracia. Estábamos en el año 2004, nos dimos cuenta que eran 21 años de recuperación de la democracia y bueno, lanzamos esta idea. 21 años de recuperación de la democracia, 21 puntos por una radiodifusión democrática. Y presentamos esos puntos base de un proyecto de ley al Gobierno Nacional, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la Nación. En aquel momento, hay que decirlo, no tuvimos mucho eco. Hasta que en el 2008... después de una serie de presentaciones y pedidos, la Presidenta de la Nación nos recibe y le entregamos esos 21 puntos. Y ahí se compromete a hacer una ronda de consultas y después de eso enviar un proyecto de ley al Congreso. En Estados Unidos, el dueño de un diario no puede tener un canal de televisión en el mismo lugar. Ellos lo van limitando. La Argentina optó, es un marco regulatorio, plantear bloques divididos de producción de contenidos y de carriers. No de modo absoluto. Los carriers, es decir, los dueños de los caños, mantienen el derecho de tener una señal propia para generar su propia línea de trabajo, pero lo que se tiende a hacer es a alentar que los contenidos estén en manos de terceros. Porque si vemos a qué nos llevaron los procesos de concentración, sobre todo en cable, en el interior del país primero y en la capital federal después, es a la desaparición de las señales propias. Uno de los principales puntos conflictivos de la ley es el artículo sobre la desinversión. ¿Qué es la desinversión? Hay empresas que son hegemónicas, con posiciones monopólicas, que tienen una estructura oligopólica del mercado, o sea que dominan ese mercado y por consiguiente es muy difícil el ingreso de nuevos jugadores para que haya más competencia en el objetivo inicial de la ley. Bueno, se plantea decir, bueno, los que tienen mucho tienen que empezar a vender y eso es la desinversión. Uno invierte cuando compra algo, desinvierte cuando empieza a vender. Y este aspecto que es tan cuestionado en Argentina a partir de esta ley de medios, tiene antecedentes internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos. En esos países, cuando hay mercados donde son monopólicos, tienen posiciones hegemónicas, se los obliga a grandes empresas a vender, o sea, a desinvertir. En esta ley más democrática va a haber grupos que hoy concentran mucho que van a tener que desinvertir. ¿Cómo sería eso? ¿Qué establece la ley? La ley establece claramente que puedes tener 10 licencias a nivel nacional y no más de 3 en una misma área de cobertura. Entonces, las empresas monopólicas que tengan posiciones dominantes en el mercado van a tener que desprenderse de aquellos medios que no se ajustan a la ley, y para eso tienen el plazo de 1 año. Lo mismo que tuvo Microsoft en Estados Unidos, lo tienen aquí en la Argentina. Entonces, bueno, van a tener que desprenderse, porque esta ley no está pensada en las empresas, está pensada en los derechos que les asisten a cada uno de los ciudadanos. Las empresas van a tener que ajustarse a la democracia. Entonces, no hay democracia comunicacional si hay alguien que tenga todo en una misma área de cobertura. Desde la vuelta de la democracia, hubo más de 70 proyectos de ley orientados a cambiar la ley 22.285, confeccionada y promulgada durante la dictadura. Ninguno de ellos alcanzó siquiera el estado parlamentario. Después de 2 décadas de trabajo alrededor de una ley de medios de la democracia, en 2004 se agruparon más de 300 organizaciones en lo que denominaron Coalición por una Radiodifusión Democrática. Allí están representados diversos organismos de derechos humanos, universidades, organizaciones sociales y cooperativas, asociaciones de radiodifusoras y radios comunitarias, abuelas y madres de Plaza de Mayo, la Central de los Trabajadores Argentinos y el Foro de Radios Comunitarias entre ellos.
La coalición elaboró una lista de 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, que en líneas generales señala la necesidad de una ley que garantice una radiodifusión plural y diversa. Durante los primeros meses de su presidencia, Cristina Fernández tomó esos puntos como ejes para la elaboración de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. En marzo de 2009, la presidenta presentó el proyecto en el Teatro Argentino de La Plata. Con ese acto se inauguró un periodo de discusión, de choque de intereses, de especulación y reflexión, que polarizaba a los distintos sectores de la sociedad como pocas veces en nuestra historia. El anteproyecto dio vuelta en 24 foros participativos de consulta pública a lo largo de todo el país. Es así como durante 5 meses se cosecharon 15.000 opiniones y se modificaron 50 artículos en función de distintos aportes. El proyecto de servicios de comunicación audiovisual desembarcó el 27 de agosto en el Congreso y pasó a debatirse en comisiones. El 16 de septiembre ingresó con modificaciones en diputados y obtuvo la media sanción por 147 votos a favor en la votación general. El 2 de octubre se dio dictamen para tratar la ley en la Cámara Alta y el 9 de octubre se llevó a cabo el debate, que duró cerca de 20 horas. En la madrugada del 10 de octubre, la votación dio como resultado 44 senadores a favor y 24 en contra. Se consiguió así la aprobación sin ningún cambio de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Fuera del recinto, la gente en las calles esperaba por esta noticia para festejar. Pero a partir de esta resolución, distintos representantes de la oposición y de los grupos mediáticos se valieron del recurso de la judicialización para evitar que se implemente la ley. 5 demandas presentadas en distintas regiones del país consiguieron ese objetivo. Sin embargo, el 15 de junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia falló sobre una de las demandas. Revocó una medida cautelar dictada por la justicia mendocina y explicó, entre otras cosas, que ningún juez tiene el poder para hacer caer de manera general la vigencia de una norma. Luego de la advertencia del máximo tribunal, se espera que pronto la nueva ley pueda ser aplicada. En términos de estándares interamericanos de libertad de expresión, la ley que había dejaba sujetos los servicios a las necesidades de seguridad nacional, sujetos a restricciones genéricas por el Estado, artículo 7 y artículo 14. Sanciones por el incumplimiento de alguna de ellas y un agregadito, que es que la ley de radiodifusión, de la cual nadie se quejó, decía que solamente podía ser difundida información veraz, objetiva y oportuna, artículo 18. Sumado a eso, la conformación de la autoridad por un miembro de cada Fuerza Armada, uno por cada sector de la empresa, radio y televisión para la época, y un representante del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Informaciones del Estado. No se puede comparar, ni se puede plantear que la ley es más autoritaria que la que había, bajo ningún punto de vista. Si hay algo que no se va a controlar son los contenidos, de ninguna manera. Vos fijate que tenemos como ejemplo el instituto, acá se produce de todo, acá hay instancias de decisión de qué es lo que se produce y qué es lo que no, absolutamente democráticas, donde participan representantes de todos los sectores. Y la ley es todo lo contrario, la ley incluye la opinión y la participación de todos los sectores de la sociedad. Lo que probablemente haya es un control para que no vuelvan a existir los monopolios que tanto daño nos han hecho. Me parece que también implica rescatar como un valor muy importante que el gobierno haya tomado el tema de la comunicación y lo haya transformado en política de Estado. Una ley sobre medios de comunicación que es vital. Uno de los pilares de la ley es democratizar la propiedad. Y el otro es incluir los excluidos de esta ley, que son las organizaciones civiles sin fines de lucro. Regular por fin, con un 30% del espectro reservado, la posibilidad de que organizaciones civiles sin fines de lucro accedan a generar información, a tener medios. Bueno, la idea que está dentro de la ley, que haya una cuota de contenidos propios, o sea, contenidos nacionales, tiene varias implicancias económicas, sociales y culturales. Las económicas son más que evidentes, que dan más trabajo a productores locales, a profesionales de todos los rubros que participan en el mundo de los medios. Entonces, eso está más que claro. A nivel social es claramente un aspecto de generar puestos de trabajo.
Y en el aspecto cultural, me parece que es fundamental, es un aspecto fundamental, es la posibilidad que haya un reflejo de las realidades propias y no la compra de cultura importada. Y por otro lado, todos los canales deben tener un porcentaje de producción nacional y los canales de las provincias del país deben de tener una cantidad, un porcentaje de producción regional, lo cual aumenta enormemente la participación en la producción de toda la población y sobre todo de las pequeñas empresas productoras, que son muy pequeñas, son pymes que, con características muy particulares, que durante el año tienen fijos 3, 4 personas, ese es el promedio de nuestras empresas productoras, y que a veces crecen hasta 300 o 400 personas en los momentos de los rodajes, sobre todo de ficción. Y si imaginamos un país donde la ley se aplique y se democraticen los medios, ¿cómo sería ese país? Un país con pluralidad, con diversidad. Jamás vivimos en ese diseño, pero con múltiples voces, con expresiones de la cultura consideradas. Aquí estamos acostumbrados a mirar desde un sesgo, de un juicio estético de los dueños de los medios y de un discurso único. Se mira con los ojos de un determinado sector. Entonces se descalifica tal música, tal obra, tal mirada, tal acento, porque se califica desde un lugar. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. La nueva ley de medios figuró entre los temas protagónicos del año 2009 y ocupó lugares centrales en la prensa gráfica y audiovisual. Buena parte de la sociedad conoció algunos de sus puntos claves, pero ¿de dónde recabamos la información? ¿Qué enunciaban los grandes medios respecto de la nueva ley? Un estudio de la investigadora Mariana Moyano repasa y analiza los principales términos y argumentos esbozados por los grandes medios a propósito de la ley durante el año de su discusión. Veamos distintos ejemplos. Intervenciones recurrentes sugirieron que, según el nuevo proyecto de ley, cada 2 años el Poder Ejecutivo Nacional iba a controlar los medios. ¿Dice eso el artículo 40? Esto no es así, y está clarísimo en el artículo 40 del proyecto de ley, que lo que plantea es que se revisarán la adecuación tecnológica en virtud de las nuevas tecnologías, y dice el artículo, preservando los derechos de los titulares de las licencias. De todas maneras, por si quedara alguna duda, lo que el artículo también plantea es que esta revisión tecnológica será previamente ratificada por la Comisión Bicameral, es decir, no por el Poder Ejecutivo Nacional. Entre las voces que asomaron, los grandes medios tomaron como referencia la del jurista Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana que se pronunció en contra de la ley. ¿Todas las posturas fueron igualmente publicadas? Es paradójico cómo algunas voces tienen espacio en los grandes medios de comunicación y sin embargo ha sido silenciado, cuando no estigmatizado, nada más y nada menos que Frank LaRue, que es el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas. Él justamente parece haber sido silenciado porque se manifestó a favor del proyecto y a favor del proceso de debate de ese proyecto. Posturas opositoras al proyecto remarcaban también que esta nueva ley no hablaba de libertad de expresión. ¿Esto es efectivamente así? En el artículo 2 del proyecto se habla del derecho humano inalienable a la expresión y también se dice que el Estado debe salvaguardar la libertad de expresión. La ley actual en ningún momento menciona la libertad de expresión. Como vemos, frente a cada opinión hay otra. Cada interpretación de una ley marca un punto de vista. No se trata de que no se pueda hablar, al contrario. Se trata de que haya cada vez más miradas e interpretaciones. El conflicto no es malo. El debate y el conflicto lo que hace es que las sociedades puedan crecer. Y entonces, ¿cómo es que se genera debate y conflicto?
es cuando empieza a haber más voces. Si hay una sola voz, no hay debate. Si hay una sola voz, no hay conflicto. Entonces, cuando empieza a haber más voces, y por eso tanta tensión existe frente a esta ley, cuando hay más voces, lo que hay es más debate y empiezan a aparecer muchos problemas, muchos conflictos que no estaban visibles. Cuando empiezan a estar visibles y empiezan a debatirse, bueno, una sociedad empieza a estar mejor porque tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse. Es un desafío a futuro que debe construirse. ¿Cómo lo transformamos? Eso se transforma en conjunto. Nosotros siempre decimos, no basta con reconocernos, nos tenemos que conocer. Y esto, la ley de medios, es lo que va a permitir. Yo sueño con un país plural, con muchas voces, donde nada se tape, donde no haya sectores silenciados. Un país donde haya posibilidad para todos, respeto a la dignidad de todas las personas. Y desde cada uno de los rincones de nuestro país, sus pobladores puedan sentirse argentinos y decirles al resto de los argentinos y argentinas lo que sueñan, lo que quieren, lo que necesitan, lo que proyectan. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.